Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta edición especial de Cayetanamente. Soy Dani Araujo, doctora en psicología, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer de cerca a un personaje, Honorio Delgado, quien ha sido académico reconocido nacional e internacionalmente y sobre todo en nuestra casa de estudio. Y para poder hablar de él, para conocerlo un poquito más, tenemos como invitado al doctor Renato Alarcón, quien es psiquiatra, titular de la Cátedra Honorio Delgado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor emérito de psiquiatría por nuestra casa de estudio, profesor emérito distinguido del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota, Estados Unidos, y académico honorario de la Academia Nacional de Medicina, Perú. Damos la bienvenida al doctor Renato Alarcón. Bienvenido, doctor. Buenos días. Un gusto, un honor tenerlo aquí y a través de usted poder conocer más sobre Honorio Delgado. Dígame usted, ¿cómo podemos empezar hablando de Honorio Delgado? ¿Quién es como persona? Buenos días, Dani. Muchísimas gracias en primer lugar por permitirme compartir estos momentos y sobre todo reflexionando en torno a la vida, la obra, la personalidad y el legado de Honorio Delgado. Como parte de la biografía, digamos, de don Honorio, debo decir que fue el último de 9 hermanos nacidos en una distinguida familia arequipeña, nacido en Arequipa. Y a estas alturas puedo ya decir que un factor fundamental en la vida de Honorio Delgado fue el recuerdo permanente, nostálgico y al mismo tiempo estimulante de su tierra, de su paisaje, de su cielo azul y de la, digamos, del enfoque romántico que muchos arequipeños tienen en relación a su tierra natal. Y ya nos dice cómo ha sido personalmente. Y creció como todo niño, juguetón, travieso. Hizo amistad, y esto es interesante, desde muy pequeño fue muy amigo de otro arequipeño ilustre, Víctor Andrés Belaúnde. Y parece que jugaban en los campos cercanos a la ciudad. Se educó en un colegio, en la parte primaria y secundaria, un colegio en el cual la formación religiosa era profunda. Y luego su secundaria en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, que es un colegio fundado por Bolívar en 1827, de gran trayectoria cívica y patriótica. Exacto. Él desde muy temprano proyectó estudiar medicina. Y, por supuesto, entró a la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa para hacer sus estudios premédicos y luego, a la edad de 22 años, se vino a Lima para entrar a la Facultad de Medicina, la única en el Perú en aquella época, de San Fernando, en la Universidad de San Marcos. Allí entabló relación con varios maestros, entre ellos el profesor Hermilio Valdizán, considerado el padre de la psiquiatría peruana. De hecho, don Honorio reconoce a Hermilio Valdizán tal vez como su único maestro, porque en el fondo Honorio Delgado fue un autodidacta, se formó casi solo. Es importante también anotar en su biografía que desde su época juvenil aún no había terminado sus estudios médicos y como sabía alemán, leía alemán, se empezó a familiarizar con la obra de Sigmund Freud entró ahí en aquella época. Estamos hablando de la fase temprana del siglo XX. Incluso creo que Freud lo citó, ¿no? Varias veces. De hecho, don Honorio publicó en el diario El Comercio el año 1915, recuerdo bien, la edición del 1 de enero de 1915 del Comercio, publicó un artículo titulado El psicoanálisis. Y esto ha pasado a la historia como la primera versión sobre el psicoanálisis escrita en español. Su tesis de bachiller en medicina fue sobre la doctrina del psicoanálisis, que
fue brillante. Y vale la pena señalarlo también, a esa edad joven le escribió a Sigmund Freud. Empezaron a intercambiar una correspondencia y Freud lo invitó en algún momento al congreso, al primer Congreso Mundial de Psicoanálisis en Innsbruck, Austria. Y allí se conocieron, lo invitó a su casa, lo invitó a su hacienda que tenía por allí, ¿no? Y entablaron una relación muy cercana. Don Honorio se convirtió en el, de acuerdo al propio Freud, el primer psicoanalista de habla española en el mundo. Qué importante, doctor. Muy importante. Y, por supuesto, el entusiasmo de don Honorio en su juventud fue remarcable. En su carrera, como digo, se había entablado una estrecha relación académica con Hermilio Valdizán, que, como se sabe, fue el primer catedrático de psiquiatría en la Universidad de San Marcos. E incluso establecieron la institución que ahora es Hermilio Valdizán, ¿no? Bueno, en esa época aún no, pero trabajaron juntos en una gran variedad de iniciativas, entre ellas la fundación, el año 1924, de la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que duró 4 años, pero que fue una de las primeras revistas de la especialidad en América Latina, y en la cual Honorio Delgado publicó extensamente muchos artículos en relación al psicoanálisis y a Freud. Hermilio Valdizán falleció lamentablemente en 1929 y Honorio Delgado se hizo cargo de la Cátedra de Psiquiatría de San Marcos. Continuó su relación con Freud a partir, como digo, de inicios del siglo XX hasta la década más o menos del 30, en que el mismo Delgado, lo señala, empezó a apartarse del psicoanálisis en su correspondencia con Freud. Y finalmente, a mediados de los años 30 más o menos, dejó el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque a lo largo de su carrera y de sus estudios había concluido que todos los pronunciamientos del psicoanálisis no tenían base científica, no habían sido probados por la investigación que se debe a todo conocimiento en el área de la medicina y en esa y de las época era ciencias. muy fuerte en demostrar evidencias. Muy difícil, claro, y no lo mostraba. Se convirtieron en dogmas. Don Honorio se apartó, pero nunca perdió el respeto a la obra y la vida de Sigmund Freud. Y Freud reconoció esto, y en su correspondencia lo seguía saludando por Año Nuevo y saludos familiares, en fin. Esa es una parte interesante de la trayectoria de Honorio Delgado. Luego, por supuesto, ya más adelante, fundó la Revista de Neuropsiquiatría en 1938, junto con el eminente neurólogo Julio Óscar Trellis. Y la revista de Neuropsiquiatría en este momento, hasta ahora, es la revista más antigua de la especialidad en habla española, en América Latina, ¿no? Pero paralelamente a ello también comenzó no solamente a quedarse en la carrera de medicina, ¿no? De psiquiatría, comenzó otras carreras e incluso fue graduándose casi al año en varias carreras. Definitivamente. Uno de los grandes legados de Honorio Delgado es la multitud de disciplinas que cultivó y en las cuales destacó notablemente, en el sentido de obra escrita, investigaciones, pronunciamientos, ensayos, artículos, etcétera, etcétera. Creo que superamos 400 artículos. Él ha escrito más de 450 artículos y 24 libros, ¿no?, en diversos campos. Se puede hablar de Honorio Delgado no solamente como psiquiatra, como usted dice, sino también como, llamémosle, científico, investigador, biólogo, lingüista, escritor, historiador, hombre de letras, etc.
y ha publicado multitud de artículos y libros que son un mensaje sólido de sabiduría y de conocimiento. Tal vez podamos gradualmente hablar de ello. La situación multifacética, académica que ha tenido, ha permitido visualizar aportes en las diferentes áreas y disciplinas que hoy tenemos y que la tomamos de referencia. ¿Cuáles serían esos aportes principales de repente? Porque hay mucho que hablar. Hay muchos. Aparte de sus aportes originales a la época temprana del psicoanálisis a nivel mundial, debo señalar que Freud quiso que Honorio Delgado tradujera al español sus obras completas. El círculo íntimo de Freud lamentablemente se opuso porque dijo, en primer lugar, es de Latinoamérica y en segundo lugar es muy joven. De manera que Freud, a su pesar, no lo pudo hacer. Ya lo publicaron en España, ¿no? En 1923 se publicaron las obras completas en español de Freud, pero Delgado pudo haberlo sido. Aparte de sus aportes al psicoanálisis, y luego de apartarse, entró en contacto con otros célebres cultores de la psiquiatría, especialmente en Europa, especialmente en Alemania. Y allí debo citar a Karl Jaspers, el autor de Psicopatología General, al cual Honorio Delgado visitó, conoció, y que luego, como se sabe, Jaspers dejó un poco la psiquiatría y se dedicó a la filosofía. Y Honorio Delgado hizo lo mismo, no apartándose de la psiquiatría, sino empezando a cultivar también filosofía, la filosofía existencial, ¿no? En el campo de la psiquiatría utilizó también conceptos de Jaspers, Whittaker, de los hermanos Schneider, etcétera, para describir la llamada psicopatología fenomenológica, que es un aporte realmente un aporte fundamental para el diagnóstico psiquiátrico adecuado. Estamos hablando de los años 40, 50, cosas que en el resto de la psiquiatría mundial universal han sucedido a partir de los 70 u 80. O sea, Honorio Delgado fue un precursor de nuevos conceptos en el diagnóstico psiquiátrico, utilizando, como digo, la psicopatología descriptiva. En el campo de la filosofía, he mencionado sus aportes a la filosofía existencial también. Y, punto importante, la llamada psiquiatría biológica. Honorio Delgado estaba siempre atento a todo lo nuevo en el campo de la psiquiatría. Porque abrió un camino para la farmacología. Exactamente, exactamente. Antes de la psicofarmacología, que fue en los años 50, él ya introdujo en la psiquiatría peruana y latinoamericana y de habla española tratamientos como la insulinoterapia, tratamiento de la insulina en psicosis, el nucleinato de sodio, inyecciones para aplacar agitación psicomotriz, la utilización del electroshock, el tratamiento electroconvulsivante para psicosis, que también fue un aporte nuevo, ¿no? y que él lo introdujo en el Perú. Y lo más trascendente tal vez, el año 1952 en París, Dirlet y Deniker utilizaron por primera vez la clorpromacina en psicosis y publicaron estos hallazgos en el Hospital La Salpêtrière de París. Y es la que trajo al Perú. Honorio Delgado se propuso ser pues el primero en usar clorpromacina en América Latina y en la psiquiatría de habla española. Para esto molestó a su amigo Oscar Trelles, que estaba en París, y le dijo que por favor le consiguiera le consiguiera dotaciones de clorpromacina para usarlas acá. Trelles cumplió con ello y se ensayó clorpromacina por primera vez en pacientes de habla española en Lima. Esto fue el año 54, o sea, solamente 2 años después que apareció en París. Dirlet y Deniker publicaron su primer artículo sobre clorpromacina. Esto hizo que
el año 1956 hubiera el primer coloquio latinoamericano de las nuevas drogas en psiquiatría. Así lo llamó Honorio Delgado, organizado en Lima. Fue memorable e histórico, ¿no? Y así fue aportando nuevos hallazgos en la psicofarmacología. Debo decir que en el contexto de todo esto, Honorio Delgado fue, y como jefe de la cátedra de psiquiatría en San Marcos, y fundador, director y editor de la revista de neuropsiquiatría, creó la Escuela Psiquiátrica Peruana, que ocupa un lugar preferente en la historia de la psiquiatría latinoamericana. Formó discípulos en el Perú, puedo mencionar muchos, ¿no? Pero también atrajo discípulos de otros países latinoamericanos. Y por espacio de varios años, la psiquiatría peruana y la Escuela Psiquiátrica Peruana, caracterizada por sus aportes fenomenológicos, sus aportes de estudio integral del caso, no solamente el paciente, sino la familia, el grupo vecino, la comunidad. Su comunidad, ¿no? Todo esto él lo cultivó. Sus aportes pues fueron múltiples, universales y de profunda significación. Seguramente que usted tiene la oportunidad de mencionarnos algunos elementos básicos que podríamos tener para reconocerlo como científico, ¿no? Quizás situaciones que lo caracterizaron, ¿no? Mensajes que quizás él pudo dejarnos como para que ahora nos sirva de trascendencia para el trabajo profesional que hacemos. Importantísimo. El punto de sus aportes científicos y profesionales es extraordinario. Sin embargo, si me permite señalar 2 o 3 o 4 episodios pequeños, breves, de la vida, la personalidad, el temperamento de Honorio Delgado. Menciono, en primer lugar, cuando se produjo, él fue ministro de Educación del presidente Bustamante Rivero, otro arequipeño ilustre, y cuando Bustamante Rivero fue depuesto el año 1948 y expulsado, muy humillado por los golpistas en su ruta al aeropuerto, porque fue exiliado inmediatamente, lo mandaron a Chile, el profesor Delgado, su ministro de Educación, él y el doctor Alberto Hurtado, ministro de Salud, fueron los 2 únicos que acompañaron a Bustamante Rivero al aeropuerto para despedirlo, porque Bustamante estaba pues empujado y rodeado de soldados ¿no? y golpistas, y estos 2 hombres, Delgado y Hurtado, fueron los únicos que tuvieron el coraje de acompañar a Bustamante al exilio, al aeropuerto. De su personalidad. Una segunda, esto sucedió el año 48. El año 56 iba a haber elecciones en el Perú, y un candidato le pidió a Honorio Delgado que fuera su candidato a la vicepresidencia. Delgado se enteró de cuáles eran los puntos de vista de este candidato, y resultaba que eran totalmente opuestos a su manera de percibir al mundo, a la patria y al país. Este candidato en cierto modo quería seguir la política del dictador que luego se convirtió en presidente luego del golpe del año 48, ¿no? Al enterarse de eso, Honorio Delgado públicamente renunció a la propuesta que se le había hecho para considerar ser candidato a la vicepresidencia, ¿no? Un tercer episodio en relación a estas acciones de Honorio Delgado tiene que ver con el día mismo, fue en agosto de 1961, en que los profesores de San Fernando que iban a renunciar a fin de constituir la nueva universidad en vista de sus desacuerdos con las huelgas estudiantiles y la política en la vida universitaria, iban a renunciar en una asamblea general de profesores de la Facultad de Medicina de San Fernando, en el local de San Marcos, por la avenida Grau.
El ambiente, según lo relata otro profesor fundador, el doctor Octavio Mongrut, el ambiente era sumamente tenso, había consternación, angustia, incertidumbre. Don Honorio, que iba a presidir la asamblea como decano en esa época de la Facultad de Medicina de San Fernando, estaba en su despacho tranquilo, escribiendo algunas notas, y en eso viene alguien y le dice: doctor, ya va a empezar la asamblea. Él entonces dice: un momentito, por favor. Coge el teléfono y llama a su esposa, la señora Elena, una dama alemana con la cual había estado casado muchísimos años, y le dice: Elena, se acerca el momento decisivo. Quisiera, por favor, que te pongas al piano y toques el vals del emperador. Quiero escucharlo. Y efectivamente ella, y lo tocas fuerte. Y ella se puso al piano, tocó el vals del emperador, una pieza, una parte pequeña de Beethoven, y al pasados un par de minutos le dice: muchas gracias, Elena, ahora ya estoy listo y voy. Colgó y con una tranquilidad y dignidad enorme fue caminando hacia el Paraninfo, donde se iba a realizar la asamblea. El último episodio de estas anécdotas para mí significativas tiene que ver con su fallecimiento. Él había estado muy enfermo, estamos hablando del año 1969, había estado enfermo todavía era rector, el primer rector de Cayetano Heredia. Había estado hospitalizado y en esta última oportunidad fue al Hospital del Empleado. Allí estuvo 3 o 4 días antes de fallecer. El día de su fallecimiento había solamente 4 o 5 personas. Su esposa, el doctor Javier Mariátegui, el doctor Carrillo Broacho, un discípulo suyo, y que es el que relata este pequeño episodio, y don Óscar del Pino, que había sido secretario personal de don Honorio por 40 años. Don Honorio había perdido prácticamente la vista. Estaban allí y en algún momento aún respondía un poco a lo que le decían, pero en algún momento movió las manos, se incorporó un poco en su lecho y dijo: vámonos ya, hermanita. Se dirigió a la muerte, pero la trató de hermanita. Es decir, su dignidad, su coraje, su serenidad frente a la adversidad también son ejemplos extraordinarios de su calidad humana. ¿Qué tal personaje, doctor? Qué persona tan humana, tan académica, tan científica, ¿no? Y este aporte que él ha dado a lo largo del tiempo, ¿cómo ahora en este contexto que vivimos, en esta realidad, ¿no?, puede tomarse en cuenta para seguir adelante? Quiero señalar 2 aspectos de su personalidad y de su visión del mundo. Primero, el humanismo. Él ha sido un humanista de extraordinaria calidad, que ha considerado al ser humano y a la humanidad como el elemento central de su preocupación profesional, de su servicio, de su manera de actuar como médico, como docente, como investigador, etc. Considerar al ser humano con respeto, con dignidad, con afecto y con el deseo profundo de servir. Esa filosofía humanística y esa manera de actuar y percibir al ser humano en forma de pacientes, en forma de estudiantes, en forma de colegas, ¿no? Ha sido un ejemplo y es un ejemplo fundamental para una época como esta en que el materialismo y la distancia, la crítica acerba, etcétera, enceguecen a la humanidad. Un segundo aspecto es lo que yo llamaría el sincretismo,
Y lo he llamado así en algunos artículos, sincretismo como una etapa superior al eclecticismo. Como usted sabe, eclecticismo es una manera de aceptar diversos puntos de vista y enumerarlos y decir así es, este punto se entiende de diversas formas. El sincretismo va un paso más allá. Es el de buscar puntos de armonía, puntos de cercanía entre esos conceptos y ponerlos en práctica, de manera tal que adquieran profundidad y valor. Él en psiquiatría, por ejemplo, o en medicina, respeta y acoge todos los aportes de todas las escuelas o perspectivas teóricas, prácticas en la clínica psiquiátrica, por ejemplo, y los armoniza de manera tal que utilice lo mejor de cada aporte en el enfoque diagnóstico, terapéutico, pronóstico y en el saldo final del manejo del paciente. El eclecticismo, digamos, perfeccionado hacia el sincretismo, yo creo que es sumamente importante. Una tercera área de interés es el de la identidad. Qué interesante. Él ha postulado la identidad no solo individual, sino colectiva, como un elemento importante a ser reconocido y aceptado. En este contexto ha hablado de las comunidades indígenas del Perú, que tienen una identidad colectiva, histórica, y la necesidad de rescatarla, protegerla, estimularla, ¿no? Y no discriminarla o postergarla. O sea que en esos campos, y por cierto, en el campo de la investigación, seriedad, metodología adecuada, temas apropiados y pertinentes, de manera que permitan digamos, aporte nuevo al conocimiento humano. Doctor, permítame referirme a usted como el titular de la cátedra Honorio Delgado. Esto es un gran honor. Desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué nos puede decir de Honorio Delgado? En primer lugar, el ocupar el titularato de la cátedra Honorio Delgado, sucediendo a otro eminente psiquiatra peruano, discípulo de don Honorio, me refiero a Javier Mariátegui, para mí fue un honor inesperado, pero que he tratado de asumir en la medida de mis posibilidades. Eso tiene que ver un poco con el hecho de que ocupar la cátedra Honorio Delgado tiene por objeto el mantener viva la memoria, vivo el mensaje de la vida de Honorio Delgado, con todas estas características que hemos conversado. En segundo lugar, difundir conocimientos nuevos, modernos, actuales, en el campo de la salud mental, de la psiquiatría y de todas las disciplinas anexas, ¿no? a este concepto de salud mental. Y en ese sentido he organizado anualmente la conferencia anual Honorio Delgado, brindada por una figura prominente en el campo, tanto dentro del Perú como fuera del país, ¿no? Y cada año he tenido un invitado para que desarrolle temas de su interés y de su expertise. Entonces, creo yo que el mensaje de Honorio Delgado se difunde a través de estas actividades. Y luego, en tercer lugar, las publicaciones, el recuerdo de su trabajo, de sus aportes, el estímulo a nuevas generaciones de investigadores, de clínicos, de docentes, ¿no? Para que continúen esta obra, no solamente a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una de las obras más brillantes de Delgado, al lado de otras figuras, sino también una fuente de valores morales, éticos y estéticos, si cabe, para el desarrollo del conocimiento.
Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque ha permitido conocerlo un poco más de cerca. Sabemos que tiene un bagaje de información que seguramente podríamos compartir más a través de las obras que se pueda desarrollar. Uno de los aspectos fundamentales de la obra y el legado de Honorio Delgado es el que tiene que ver con su obra, ¿no? Obra escrita. Y en este sentido, aparte de los 450 artículos, referirme fundamentalmente a algunos de sus 24 libros. Voy a mencionar 3. Uno es el libro de Psicología, autores Honorio Delgado, Mariano Iberico. 3 ediciones, un clásico en los nuevos temas de la psicología en la época en que se publicó, pero es un clásico que debe estar en toda biblioteca y ser leído por todos los estudiantes. El segundo es el curso de psiquiatría, 6 ediciones, publicado en España y probablemente por primera vez en los años 50 por la célebre editorial científico-médica de Barcelona, de difusión universal en la psiquiatría de habla española, con el uso de la metodología fenomenológica para la psiquiatría general, con todas las funciones psicológicas, tal como las llamaba, y la psiquiatría especial con las entidades clínicas descritas. En ese sentido, un anticipo histórico y valioso, y muchas veces superior al de cursos o libros actuales y metodologías diagnósticas actuales, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Delgado se anticipó a esas tareas. Y finalmente, dentro de los muchos libros sobre filosofía, medicina, personalidad, la llamada medicina psicosomática, etcétera, quiero destacar uno titulado De la cultura y sus artífices. Un libro extraordinario con semblanzas y comentarios de la vida y obra de grandes figuras de la intelectualidad universal y de gran enseñanza a lo largo de la historia. Y allí, una vez más, los personajes que él ha escogido hablan mucho del tipo de persona que es Honorio Delgado, a quienes ha admirado en su carrera intelectual. Ese es un aspecto que quería mencionar antes de terminar. El otro punto es un poco, no diré anecdótico, pero sí importante. Es lo que se llama, lo que Alfonso Tealdo, un gran periodista y escritor peruano, allá por los años 60, escribió en relación a Honorio Delgado. Y si me permiten leer, lo tituló ¿qué clase de persona es Honorio Delgado? Importante pregunta. Muy importante. Y veamos un poco lo que dice Alfonso Tealdo. Su silueta es un homenaje a su apellido. Es alto, delgado, longuíneo, leptosómico, introvertido del tipo científico. ¿Quién dijo que el rostro siempre expresa el alma? El doctor Delgado parece hosco. Sin embargo, es tierno. Se diría que es frío y sin emoción. Es, empero, un poeta que escribe para adentro. Remiro la expresión de su cara y sus actitudes. Hay mucha elegancia y un poco de reserva. Estamos pues en presencia de un espíritu bipolar extraordinario. Un polo para el mundo, otro polo para él. Para la soledad y para el misterio. Para las cosas que no se dicen nunca. Y muy poco tiempo después, lamentablemente de autor anónimo, la revista Fanal, muy conocida en aquella época, escribe un artículo largo sobre don Honorio titulado Honorio Delgado, humanista del Nuevo Mundo. Hombre de aspecto solitario y hermético, en apariencia indiferente, impresiona tanto más cuanto al aproximarnos a él lo descubrimos sencillo, cordial y hasta amable y humorístico.
el prestigio de su valer científico, que ha trascendido el ámbito de las especialidades y de las élites cultas, ha creado en su torno algo así como una leyenda que poco tiene que ver con lo que es él mismo como ser humano, que trabaja, piensa y se apasiona como nosotros. Su severidad de modales y hábitos, resultado inevitable de una tremenda inquietud espiritual, que le compele a sacar el máximo provecho de sus horas, a fin de poder reservar tiempo y energías para una incesante actividad creadora, hacen de él una persona no accesible fácilmente para quienes no son sus discípulos, amigos o clientes. Pero su retraimiento y su soledad se rompen por el cotidiano quehacer del médico o del maestro universitario, para volverse palabra comprensiva y bienhechora para el paciente, voz penetrada de saber para el discípulo. En todo caso, la expresión de un hombre que ha calado las hendiduras del dolor ajeno y hecho un verdadero apostolado de su profesión sobre la que ha meditado con la honda serenidad de un filósofo y la emotividad de un artista. Creo que eso resume la vida, la obra y el mensaje. Y gracias a usted hemos traído aquí al humanista del mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar de cerca, ¿no? Con su legado, de estar de cerca con esta persona que creo que va a trascender a lo largo del tiempo, ¿no? Como ya lo está haciendo. Ya lo he hecho. Ahora y lo está haciendo. Muchísimas gracias. Tenemos la oportunidad de, a través de esta entrevista con el doctor Renato Alarcón, acercarnos más a este ser humano, ¿no? Que nos ha dado un legado cultural y académico para todos nosotros. Muchas gracias.